Buenas noches, doctor, ya podemos iniciar. Buenas noches. Buenas noches, coronel, mucho gusto de saludarlo. Gracias, igualmente. Alejandro, ¿verdad? Así es, para servirle. Ok, que me alegra que esté avanzando aquí a través de este nuevo sistema y que estamos implementando en Facti. Qué bueno, me alegra mucho. Ahí Hoy estamos, gracias. ya no hay obstáculo ni excusa para no estudiar. Así es. Ante todo, ¿ah? Muy bien, Por ¿alguien más supuesto. me escucha? Porque el grupo es grande. Buenas noches, coronel. Le saluda Claudia. Muy buenas noches, Claudia. Bienvenida a la primera videoconferencia. Vamos a esperar unos minutos para que tengamos un grupo un poquito mayor para poder iniciar con esta primera videoconferencia y podamos ponernos de acuerdo en la dinámica del curso. Buenas Gracias noches, por estar doctor. atenta, Claudia. Buenas noches, doctor. Lo saluda Mario Jerez, aquí atento a su clase. Mario, ¿verdad? Así es, a la orden. Gracias. Buenas noches, habla Glenda Pérez, presente. Muy bien, Glenda. Los que están conectados, ¿me escuchan bien? Nítido. Excelente. Se escucha bien, gracias. Muy bien. Vamos, como les decía, vamos a esperar unos minutos para poder empezar y no estar repitiendo, ¿verdad? Así que vamos a dar el tiempo prudencial. Calculo que unos 2 o 3 minutos más y le damos inicio a nuestra primera conferencia. Doctor, una pregunta en lo que se unen los demás compañeros, un par de preguntitas que yo creo que van a ser beneficiosas mencionarlas para todos. La primera es en el tema de la actividad y la tarea que hay que hacer. Usted hace referencia al documento que hay que leer, pero menciona la página número 6. ¿Es la sexta hoja? ¿Es la página número 16? No entendí. No. Cuando usted entra a su primera semana, va a encontrar desplegado los diferentes puntos. Y el documento está elaborado, o sea, está claramente definido por seis bloques de información. En el último va a encontrar la información pública en relación a la historia, pero es importante que lea los otros 5 documentos que son pequeños. Ni siquiera es una hoja tamaño carta, o bien, si es una hoja tamaño carta, cada uno de los documentos. Y luego ya con ese conocimiento, pues leer el último, que es el número 6, y realizar su tarea. Esto es para el domingo, si no estoy mal. ¿Cómo no? Y el otro, el examen o el cuestionario de esta semana está basado solamente en el contenido de la unidad, no en todos los documentos adicionales, ¿correcto? Es, los adicionales no, que son 2 lecturas que tienen ahí, que es Tomás Moro con Utopía y Invertebrada de José Ortega y Gasset. Esos son los complementarios del curso. Pero lo que hay que leer son estos 6 documentos que son pequeños, como le digo, son 5 hojas, el primer bloque, y el otro pues es un poquito más extenso, que son, realmente son 2 columnas, 7 u 8 páginas tamaño carta. Ok, gracias, doctor.
Nada. ¿Alguien más de los que están ya conectados tiene alguna duda como para resolverla antes de que iniciemos la dinámica del curso? ¿Cómo está organizado? ¿Cuál es la dinámica realmente? ¿Cómo fue diseñado? ¿Cuáles son los objetivos principales? Y por supuesto, ¿qué es lo que esperamos de cada uno de ustedes? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Antonio Ortega. Tengo el placer y el gusto de compartir con ustedes este curso virtual, el cual pues prácticamente está dividido en 4 semanas. Nos vamos a ver una vez a la semana, pero tenemos el correo electrónico, tenemos los 2 foros de preguntas, tanto las técnicas como las teóricas, y básicamente tenemos abierta la comunicación para que podamos salir de dudas en cualquier momento. Prácticamente por mi trabajo académico, pues mantengo prácticamente la dinámica de estar viendo mi correo durante la mañana, la tarde y algunas veces ya algo tarde en la noche, dependiendo de las actividades presenciales en la academia y por supuesto en la universidad. Pero estoy para servirles. Mi función es en esta dinámica es orientarlos, ser su guía, administrar prácticamente el tiempo, sacarlos de dudas, y para eso necesito un compromiso en doble vía, ¿verdad? Yo me comprometo con ustedes a estar pendiente de sus dudas, de sus requerimientos, y por parte de ustedes, pues hacer sus tareas en base a los tiempos establecidos para que no vayan a ustedes a perder su tiempo o que lo dejen a última hora, porque cuando somos estudiantes esperamos hasta último momento para lo que hace es poner en peligro la nota y por supuesto el rendimiento. Aquí no es tan importante la nota, sino aprender. La parte numérica es un requisito académico que le permite respaldar el conocimiento, pero realmente lo más importante es el proceso de aprendizaje-enseñanza, y estamos comprometidos con ustedes de la facultad, desde el decano, para darles la mejor calidad metodológica y académica que se pueda dentro de estos cursos. De hecho, estamos como facultad, estamos en la lista de los mejores cursos virtuales, así que es de aprovechar esta oportunidad que no necesitan moverse de su hogar, es una hora prudente, no se van a desvelar y tienen suficiente tiempo para ir complementando las tareas y los requerimientos, que son, si se mira en cantidad, son mínimos, pero son medulares para ir desarrollando ese conocimiento. Acá se complementa con las lecturas que están dentro del curso, y por supuesto los foros de discusión entre los alumnos.
Esto nos permite generar conocimiento. Y esto quiero hacer un paréntesis acá, no solo pongan estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Ortega en el foro número 3 o foro número 1, sino aporten su experiencia o sus dudas con respecto a la teoría y creo que con eso vamos a poder generar el conocimiento dentro de lo que es la administración pública. Así que el diseño del curso está diseñado para que ustedes lo disfruten realmente. Y esto nos va a permitir no sufrir en el curso, ¿verdad? Y los que estén sufriendo me avisan y yo les consigo ahí un pase para que vayan a pare de sufrir, ¿verdad? Y porque esto es un método agradable, muy práctico. La plataforma de la Galileo es muy amigable para el alumno y para el catedrático y nos solventa un montón de problemas que en otras plataformas pues aún no han encontrado los mecanismos para desarrollarlo. Así que en conclusión, la experiencia en el tema y sobre todo en el proceso educativo, que ya tengo más de 30 años de dedicarme a lo que corresponde a la docencia. Creo de que en este momento de la posmodernidad y los avances de la tecnología nos permite dar esos saltos cualitativos y cuantitativos para el alumno y por supuesto son retos tanto para ustedes como para su servidor. Así que los invito a que se sumen y se suban al tren del futuro, porque esto va a ir caminando y cada día vamos a estar dentro de ese proceso a distancia. Como dice la nueva megatendencia de la educación, debe ser personalizada, debe ser vitalicia y universal. Y para cumplir con la última parte, pues tenemos el beneficio de la tecnología que nos permite realmente tener al alcance de un clic toda la información. ¿Sí? ¿Alguien me hace alguna pregunta? Alejandra, bienvenida. ¿Me escucha, Alejandra? Bueno, vamos a entrar de lleno. Primero, felicitar a los que ya entregaron su trabajo. Son 6 personas, 6 alumnos que ya se dedicaron a desarrollar tanto sus foros de discusión como el proceso de la tarea. Solo les queda pendiente hacer su examen de la primera semana. Así que los felicito por ese compromiso y ser la punta de lanza del grupo. Espero que el día domingo, que termina el plazo para esta primera semana, pues tengamos el 100% de los alumnos. Si alguien tiene dudas, no dude por favor en comunicarse conmigo. Bueno, la administración pública, Buenas noches, coronel, le escucho. sí, qué bueno, Buenas noches. es de León Regil, ¿verdad? Afirma. Muy bien, tuve un compañero muy especial con ese apellido, que ahora se dedica a otras cosas ahí en el oriente del país, pero vivimos ahí mucho tiempo en la institución. Espero Así que es. sean parientes, ¿verdad? Así es. Ok, así que bienvenida al salón virtual y estamos a las órdenes. Por favor, Alejandra, cualquier cosa, cualquier duda, está mi correo y están los foros para que dudas, tanto técnicas como metodológicas o en el aspecto académico. Muy Muchas bien, gracias.
entremos de lleno. La primera, eh, la primera práctica que encontramos de la administración pública es de 1842 y es desarrollada por Carlos Boni. Esto, como es al principio, que se empieza a desarrollar una teoría. Eso no quiere decir que antes de 1842 no se administraran los bienes de los estados, naciones ya existentes o del proceso propiamente de desarrollo de la humanidad. Siempre ha existido un proceso administrativo público, o sea, el primero que vemos en el Viejo Testamento es la administración de una organización en la cual se definen ciertas actividades que no pueden cumplir todos o que no se pueden dedicar todos a una misma función en una sociedad, como por ejemplo la más importante en esas épocas, antes de 1842, que es la defensa y la seguridad. Entonces se entrena, se forma y se desarrolla un proceso encaminado a fortalecer a los hombres que son los responsables de desarrollar la defensa de los bienes y que puedan ser objeto de codicia de los vecinos, o países o tribus. Hay gente que se dedica a la agricultura, gente que se dedica a la arquitectura, otros al proceso técnico del desarrollo de algunas ciencias como la matemática, la astronomía, el proceso de la alimentación, y lo que nos hace más estables es el proceso de la agricultura. A partir de que nosotros nos establecemos con la agricultura, hay un proceso administrativo público, en vista de que la agricultura pues no es de propiedad privada, sino es comunal. Y eso va generando posiciones amuralladas, y entonces cada estado va administrando en función de sus amenazas y de sus ventajas, ¿verdad? Y esto le da un crecimiento fundamental a la sociedad. Esto nos lo explica Juan Carlos Boni, que es el primero que hace una investigación de cómo se administraba lo público en el pasado. Luego vemos a un alemán que es Lorenzo von Stein, que en 1852, o sea, 10 años después, en compañía también de Luis de la Rosa en México, cada uno en su país, por supuesto, desarrollan teorías ya estableciendo 3 parámetros fundamentales que hasta el día de hoy se manejan en la administración pública. Cuando hablamos de administración, hablamos de 3 ejes fundamentales en los cuales nosotros nos podemos especializar. El primero de ellos es la organización, el segundo es el capital humano, o sea, la preparación del funcionario que va a desarrollar esas diferentes funciones para que se cumpla con el proceso básico, como lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? El Estado se organiza para proteger a la persona, a su familia y procurar el bien común. Eso lo dice nuestra 1905. Y esto es herencia de otros conceptos que vienen de lo que es la cultura judía cristiana occidental. Los asiáticos lo ven un poquito más simple, y al igual que los africanos siguen manejando distintas teorías, pero que al final va en función de la protección de la persona y, por supuesto, se cumplen con los 3 ejes.
Vuelvo a insistir, la organización de la administración pública, los encargados de que funcione, que es el capital humano, para lo cual estamos hoy por hoy formándolos a ustedes, formando a través de otras entidades académicas, principalmente desde el ámbito privado y público, como es el Instituto de Profesionalización del, del Funcionario Público. En igual forma, la Universidad Estatal también aporta en buena parte la formación del funcionario público. Y lo más interesante son los procesos, cómo se han ido transformando los procesos de la administración y vemos, por ejemplo, la separación de poderes, eh, donde encontramos el poder ejecutivo sobre el cual recae en buena medida en muchas de las teorías lo que es la administración pública, pero es excluyente porque también se encuentra el legislativo y se encuentra el judicial. Esto nos genera un proceso en el cual se van abriendo las posibilidades, se discute si los otros dos organismos del Estado, del gobierno, también administran lo público, como es la justicia y las leyes, ¿verdad? No puede existir un Estado sin un andamiaje jurídico legal, que es lo que le da el sostén. Luego la población, que es la nación, y por supuesto el territorio que le da viabilidad a la independencia y a la soberanía de cada uno de los estados. Así que seguimos con la administración. Vamos a encontrar que la administración tiene como concepto básico servir. O sea, el empleado público es un servidor, ¿verdad? De hecho, es un servidor público, ¿verdad? Y no hay que confundirlo con la gerencia, porque a pesar de que hay algunas teorías modernas y posmodernas en la cual la gerencia o la nueva gerencia de lo público, vamos a encontrar nudos en esa concepción, porque la administración pública, su fin fundamental es la eficiencia del gobierno que es la parte ejecutiva del Estado. Mientras que la gerencia es productividad y son dos cosas diferentes. Y acá nuestra Constitución nos deja bien claro eso, ¿verdad? El empleado público solo puede cumplir lo que la ley le ordena. Y los que están afuera de la administración pueden hacer todo aquello que la ley no les niegue. O sea, usted puede hacer todo aquello que la ley no le impida, ¿verdad? Entonces hay una sola constitución, pero dos concepciones. Para el empleado público, o sea, el que está en el gobierno, y para el que está fuera de la administración pública. Así que uno solo puede hacer lo que la ley le ordena y el otro puede hacer todo aquello que la ley le permita. ¿Alguna duda hasta ahorita? Por favor, pregunten, porque si no hay preguntas, solo hay dos opciones, ¿verdad? O quedó todo muy claro o no se entendió nada. Doctor, una pregunta. Usted dijo, estaba mencionando que habían 3 ejes y dijo la organización, el capital humano, pero el tercero no lo Los agarré. procesos. O sea, han habido muchos cambios en los procesos administrativos. Le puedo poner un ejemplo así rápido, ¿verdad? La forma de pagar impuestos ahora lo puede hacer vía virtual, ¿verdad? Antes había que ir ¿cómo se llama? A rentas internas, ¿verdad? Y bueno, ahora pues es la SAT, ¿no? Entonces todo eso ha ido cambiando y el mundo también han ido cambiando los procesos. En los países donde se ha instalado ya el gobierno electrónico, todo es a través
del proceso digital y por supuesto todo vía internet, las votaciones, el pago de impuestos, los requerimientos al gobierno. Bueno, hay todo un cambio en la dinámica de los procesos. Sí que, insisto, son tres ejes fundamentales en los cuales nosotros, a partir de que terminemos la licenciatura y empecemos con con la maestría, usted se puede especializar en lo que corresponde a las organizaciones públicas, se puede especializar en lo que es el capital humano, cómo sacar la mejor forma, o sea, sacar al mejor empleado público, no para ponerlo en un cuadro, ¿verdad? Sino para explotar sus habilidades y destrezas y luego mejorar los procesos administrativos dentro de la administración pública. No sé si le dejo clara la pregunta con la respuesta. Sí, gracias, doctor, gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. ¿Sí? ¿Quién me habla? Byron Pérez. Byron Pérez. Así es. Dígame, Byron. Feliz noche. Va dirigida, usted mencionaba lo que es gerencia. Mi pregunta es, ¿existe la gerencia dentro de la administración pública? Porque hay que recordar que gerencia va a la manera o son los encargados de dirigir, por así decirlo, o administrar cierta cantidad o un grupo de personas, por así decirlo, ¿verdad? Pero dentro de la administración pública siempre va a haber alguien que cumpla con esas funciones. ¿A esto se la llamará gerencia también? No, lo que pasa es que hemos ido adoptando algunos términos y algunos conceptos y algunas dinámicas de otras latitudes. Por ejemplo, el fin de la nueva gerencia pública, ¿verdad? Las municipalidades, debido a su autonomía, también tienen gerentes, ¿verdad? Gerentes de proyectos, gerentes en vez de ser secretarías, ¿verdad? Se convierten en gerencias. O realmente tenemos siempre un jefe de departamento, un jefe de dirección, un jefe de archivo, en fin, ¿verdad? El jefe de los recolectores de impuestos, en la parte de, por ejemplo, en la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Vamos a encontrar un auditor que se dedica a guiar a todos los que hacen los peritajes en las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, a veces se confunden los términos, como por ejemplo Estado y Gobierno y República. Y también la administración pública a veces se trata de mezclar con la gerencia. Pero acá, desde el punto de vista teórico, eso es lo que tenemos que estudiar con profundidad, administrar es eficiencia. O sea, lo que uno de ciudadano de a pie desea es de que el gobierno tenga una respuesta inmediata a sus requerimientos. Por ejemplo, seguridad, transporte, salud, educación, comunicaciones, tanto terrestres, aéreas, portuarias, como las comunicaciones digitales que ahora manejamos. O sea, nosotros esperamos eficiencia del gobierno, mientras que la gerencia, su núcleo, o sea, su médula, realmente lo que le da vida a la gerencia es la productividad, ¿verdad? Y el Estado no produce. El Estado invierte los impuestos a través del presupuesto general de la nación. Y es el Ejecutivo con el Legislativo los que determinan aunque solo existe una prioridad, ¿verdad? Pero nuestra costumbre nos dice que hay varias prioridades, ¿verdad? O sea, vamos a arreglar la desnutrición crónica, vamos a mejorar la educación, la cobertura de educación, vamos a mejorar los hospitales,
vamos a mejorar las carreteras. Y cuando hay muchas actividades, no logramos terminar una porque son solo 4 años para cada gobierno. Si tomáramos como ejemplo la dinámica asiática, ellos definen prioridades a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, el último puente que acaban de inaugurar los japoneses, se tardaron 12 años. Esos 12 años hay un compromiso por parte de la ciudadanía, la municipalidad y el gobierno. O sea, son 3 entes los que desarrollan ese proyecto como prioridad, y todo el esfuerzo de la nación y del gobierno va encaminado a fortalecer el desarrollo de esa prioridad, sin abandonar las otras, pero la prioridad debe de ser una, ¿verdad? Porque si no, no alcanza ni el tiempo ni el dinero. Y el poder se define por 4 elementos: el económico, el político, el social y el militar. En eso radican las expresiones del poder, 4 expresiones del poder. Y entonces, en la medida de que un Estado tiene fortaleza económica, porque el Estado o el gobierno en sí no se puede meter en el mercado, solo debe poner límites para que no hayan acaparadores, no hayan monopolios, cosas de esa naturaleza. Pero el mercado se maneja solo, pero sí tiene que dar las condiciones para poder invertir y generar las suficientes finanzas para establecer a través de las políticas públicas, que eso lo hace los políticos, y a través de las leyes y las políticas públicas, desarrollar en buena medida la solución al siguiente factor, que es el social, ¿verdad? Las demandas de la sociedad se cumplen a través de lo que corresponde la habilidad legislativa y política de los que tienen la responsabilidad de ejercer el poder. Y el último factor, y no por eso el menos importante, es el militar, porque teniendo finanzas, teniendo un poder económico fuerte, el factor militar permite conservar, cuidar los recursos naturales y los objetivos estratégicos del Estado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Chixoy no debería estar protegido por una empresa privada, sino debería de estar por elementos, ¿verdad?, que constituyan parte del brazo coercitivo o de las fuerzas del Estado, por ponerles un ejemplo. Porque es la generación del 35% de la energía eléctrica en Guatemala, y exportamos energía eléctrica hacia los estados sureños mexicanos y en buena medida El Salvador. Entonces, son requerimientos también los recursos naturales, como por ejemplo preservar el mar. Dentro de unos años, debido al proceso habitacional, cada día va a haber menos tierra para cultivar y para pastar por parte del ganado. Y eso nos va a obligar a voltearnos a ver el mar. Y necesitamos que en este momento sea una reserva estratégica que nos permita sobrevivir en las próximas generaciones, ¿verdad? Mientras que ahorita nuestros mares, debido al poco interés de muchos gobiernos, ¿verdad?, han estado descuidadas. Las últimas naves que se compraron tienen 60 años, 61 años, que fueron el tiempo de Dígoras Fuentes. Y el gobierno anterior compró un buque que va a tener funciones no de vigilancia, sino de protección y ayuda, y también de transporte de personal en caso de emergencias. Pero para patrullajes, resguardar nuestros recursos marítimos,
cuidar lo que es el transporte marítimo en nuestras aguas territoriales. El 90% de lo que nosotros consumimos viene vía marítima, ¿verdad? Bueno, ahora con la pandemia pues se están limitando los viajes, pero esto pues va a pasar, ¿verdad? Igual que el dengue hemorrágico, el SARS y cualquier otra pandemia que hemos visualizado y durante estos 20 años del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Gerenciar es productividad, pero nosotros que deseamos que el Estado, a través del gobierno, que es la parte ejecutiva, sea eficiente en la respuesta, sea inmediata la respuesta que se le da al ciudadano común y corriente, ¿verdad? En caso de desastre, en caso de guerra, en caso de haber una invasión, qué sé, ¿verdad? Es como lo que menciona Ricardo Uvalle en el sexto apunte, creo yo, Así es. sobre el enfoque metodológico que le da a lo que es la gerencia privada y la administración pública, que al final pues no se benefician de no le beneficia la gerencia privada en nada o en su mayoría a la administración pública, ¿verdad? Hay un apéndice muy interesante, su pregunta es muy buena. Hay un apéndice interesante que se ha desarrollado en los últimos decenios, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, que son las alianzas público-privadas, ¿verdad? Donde se dan concesiones para que haya mejor infraestructura, porque es el gobierno, o sea, el Estado a través del gobierno, el que debe de facilitar, por ejemplo, la movilidad del ciudadano. Y para eso se necesitan carreteras de primera, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros que las carreteras de Guatemala fueran como la autopista Palín-Escuintla, ¿verdad? Usted pasa y no tiene ningún problema, ¿va? A no ser de que exceda los límites de velocidad y tenga problemas con su vehículo. Pero aún así hay grúas que están pasando constantemente, hay teléfonos, hay puntos para si usted tiene problemas con el agua o necesita arena para apagar algún incendio de su vehículo, en fin. Eh, Ojalá si estuvieran todas nuestras carreteras, ¿verdad? Pero es más fácil llegar a Miami que llegar a Playa Grande, por ejemplo, en invierno, ¿ah? Barato, barato, entre 9 y 12 horas para llegar a Playa Grande, ¿verdad? Que no estamos hablando de ir hasta Melchor de Mencos, ¿verdad? Entonces, son respuestas, ¿verdad? Y lo que el ciudadano en general necesita respuestas eficientes y que sean inmediatas a las problemáticas de la sociedad, porque eso se convierte en un problema público, ¿verdad? Y todo lo que son el aspecto de los funcionarios son obligaciones, por eso el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena y dentro de lo que prácticamente le ordena son obligaciones, ¿verdad? Los derechos son mínimos, pero las obligaciones son, como dirían los de América del Sur, hartas, ¿verdad? Entonces eso se da dentro de un espacio de poder, donde hay jerarquía, donde hay responsabilidades, donde hay una legislación propia de cada ente de la administración pública. ¿Alguna otra pregunta? Dentro del mismo documento que usted nos envió, también se menciona una postura teórica acerca de la administración pública que no puede asimilarse de una manera categórica, creo yo. Es decir, que no tiene, pero yo entiendo que, por ejemplo, las leyes sí establecen de alguna manera una normativa rectora sobre la administración pública. Por Aunque no supuesto, si usted mira la parte funcional de la Constitución, organiza al gobierno, ¿verdad? Y le da responsabilidades y
y ciertas características. Por ejemplo, si usted quiere ser presidente de la República, tiene que tener tantos años, tiene que tener tal cosa, tiene que tener la otra, y que son pocos los requisitos, pero las obligaciones son un montón. Igual para el vicepresidente, entonces para ahorrar papel dice, bueno, igual que el presidente, ¿verdad? O sea, en algún momento dice, bueno, las responsabilidades al no estar el presidente las asume el vice, ¿verdad? Eh, y así con los otros organismos que corresponden a la organización del gobierno, que prácticamente su función básica y fundamental, o medular, como quisieran llamarle, es la administración pública, ¿verdad? Solucionar el problema público. Pero Ok. todo esto es teoría, lo que nos hace falta es ponerlo en práctica al 100%, ¿verdad? El vacío Y por eso que limita. en 1930 hay un cambio de conceptos y es donde ya empiezan las teorías a mezclarse y vemos, por ejemplo, la incursión de la administración pública abierta, por ejemplo. Encontramos la administración pública con alianzas privadas, encontramos la gerencia y voy en la próxima videoconferencia vamos a hablar un poquito de qué sucedió con la gerencia, ¿verdad? Porque hay teorías que dicen, bueno, el fin de la teoría pública, ¿verdad? Otros afirman de que esto no, al contrario, está creciendo y se está fortaleciendo dentro de los entes del gobierno. Pero son percepciones, ¿verdad? Que nos corresponden a los teóricos visualizarlas en función de los resultados que se van dando en los resultados de la administración pública. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, vuelvo a insistir, cuando no hay preguntas es porque todo quedó muy claro o porque no se entendió nada, ¿verdad? Entonces, aprovechemos los minutos que nos quedan para solucionar cualquier duda con respecto a la dinámica del curso. Y vuelvo a insistir, está diseñado para que lo disfruten. La carga académica, pues, es lo suficientemente consistente sin ser abrumadora. Los ejercicios son muy sencillos para que usted vaya acumulando ese conocimiento y los foros de discusión lo que nos permite básicamente es generar el conocimiento entre todos, porque siendo 55, y ahí me agrego yo porque hay 54 inscritos, pues vamos aprendiendo de las experiencias de cada uno de ustedes. No es lo mismo ver la venir que venir con ella, ¿verdad? O sea, yo trabajé 37 años en la administración pública, ¿verdad? Una parte en la institución y el resto pues en el ejecutivo. Pero sí, la administración pública tiene procesos interesantísimos eh, que a veces se vuelven como de costumbre y tal vez ese es el obstáculo más grande para para poder dar esos saltos cualitativos y dar un servicio de calidad, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que siempre se ha hecho así y algunos funcionarios pues tienen 30 o 20 y tantos años de estar y eso no quiere decir de que sean malos, sino que la costumbre los ha ido formando y como no conocen otra metodología, sino siempre se ha hecho así y ha funcionado, ¿verdad? Pero ahora solo el salto tecnológico nos ha permitido abrir un universo de posibilidades para tener esa respuesta inmediata que quiere el ciudadano y ante todo la eficiencia. Porque al final de todo lo que se requiere para el ciudadano es el buen vivir, ¿verdad? O sea, ese bien común es sinónimo del buen vivir, o sea, vivir en paz, tener cubiertas las necesidades básicas, tener oportunidades, que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos
la plataforma que constituye nuestra Constitución es para visualizar el futuro, ¿verdad? No es algo para el pasado, porque el pasado ya no lo podemos reparar, pero el futuro, en base a nuestra Constitución, que ha tenido el soporte legal, legítimo y permanente desde 1985, ha permitido y ha resistido, por ejemplo, el serranazo, el cambio de gobernantes, primero la vicepresidenta y luego el presidente. No entramos en una crisis institucional, ni mucho menos una crisis social, donde no se vio necesidad de la intervención militar y mucho menos en la parte económica, que es lo más importante, no sufrió daños en esos momentos de crisis, ¿verdad? Por favor, nos quedan algunos minutos, por favor hagan sus preguntas, ¿verdad? Porque no quiero ser el monólogo y mantener el monopolio de la palabra, así que por favor, algún alumno, láncese, no tenga miedo. Doctor, disculpe, Preguntas tontas, sino una a veces son las consulta. respuestas. ¿O sí? ¿Quién me habla? Doctor, ¿podría repetir? Glenda Pérez le saluda, doctor. No, Usted mencionaba algo de unos, a ver, de Glenda, los, cuéntame. que hay una parte de los funcionarios que hacen lo que les ordenan y otros lo que les permiten. ¿Usted podría repetir esa parte? No. Disculpe. No. El funcionario público, en base a la Constitución de la República de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene dos grandes visiones. O sea, Sí. para el empleado público, solo puede hacer lo que la ley le ordena. ¿Sí? ¿Estamos claros con ese concepto? O sea, Sí, doctor. usted como, por ejemplo, auditora solo puede hacer tal cosa, ¿verdad? Como contralor solo puede hacer tal cosa. Como ejecutivo debe respetar la autonomía de los otros miembros o los otros organismos del Estado, del gobierno, perdón. En fin, o sea, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Ahora, nosotros los ciudadanos que estamos fuera de la administración pública, podemos hacer todo aquello que la ley no nos permita. Permite. ¿Sí? Ok. O sea, la ley que Muy nos bien. permite. Son dos visiones Sí. diferentes. O sea, el empleado público y el ciudadano común, el de a pie, como su servidor. Entonces, el empleado público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Por ejemplo, si un funcionario público tiene el presupuesto de su organización, ¿verdad? Para no ponerle nombre ni apellido, y agarra una partida para cumplir con otras obligaciones, por ejemplo, el aspecto de pago, pero esa partida que usted tiene es del fondo de pensiones o del IX, pero usted tiene suficiente dinero ahí y lo pasa para pagar otras cosas. Entonces ahí está cometiendo un delito porque la ley no le permite hacer ese traslado, a no ser de que usted haga un procedimiento que le permita pasar esos fondos de la partida A la partida C, por ejemplo. ¿Sí? O sea, está limitado por ley. Mientras que yo puedo hacer todo aquello que la ley me permita, ¿va? Así de fácil, ¿verdad? O sea, yo no trabajo en el Estado, entonces yo puedo hacer, o sea, en el gobierno, puedo hacer todo aquello que la ley me permita, ¿verdad? Porque si yo hago Muchas gracias, doctor. algo fuera de la ley, pues estoy cometiendo un delito, ¿verdad? Y corresponde a una sanción en base a los códigos vigentes. No sé si le Muy bien, respondo. ahora sí. Sí, doctor, me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Alejandra, ¿todavía está por ahí? Sí, estoy por acá. ¿Alguna pregunta, Alejandra, por favor?
En realidad todo ha quedado bastante claro, ¿verdad? Y únicamente como comentario, ¿me escucha? Sí, yo le escucho, Sí, pero ok. súper bien. Únicamente como Tengo comentario, tres aportando a lo vecinas que tengo aquí comentó para... anteriormente, es que el funcionario público en realidad debería de conocer sus funciones y sus, digamos así, sus responsabilidades cuando llega a una institución a través de la legislación que rige su entidad, ¿verdad? Debería de limitarse a eso para que sus procesos fueran, digámoslo así, exitosos, ¿verdad? Creo que si un funcionario público desconoce lo que tiene que hacer en su puesto, está perdido. Sí, por eso existe un proceso de inducción cuando usted llega a la administración pública. No le voy a decir que al 100%, ¿oye? Pero sí en un buen porcentaje que tal vez rebasa el 65, 69%, hay manuales que rigen cada una de las diferentes dependencias del gobierno, ¿verdad? Algunos muy específicos, otros muy generales, pero existen el procedimiento administrativo en cada uno de ellos, ¿verdad? Donde especifican que usted como secretario 3 o secretario 1 o administrador, perdón, como jefe de departamento, sus obligaciones son A, B, C y D, ¿verdad? Y sus limitantes corresponden a su jerarquía, ¿verdad? O sea, yo no le puedo dar órdenes a las personas que no pertenecen a mi departamento, por ejemplo, ¿verdad? Sería una limitante. Para poder hacer gastos, yo tengo que hacer un requerimiento a través del proceso de adquisiciones y cumplir con la ley de compras y contrataciones del Estado, a través del departamento contable de la dependencia pública. O sea, eso, como le digo, eh, poniéndome bonachón, un 60% y máximo 69, 68%, ¿verdad? Porque hay todavía instituciones que todavía no han dado ese paso de consolidar los procesos, pero la mayoría tienen un perfil, o sea, el perfil determina el puesto. Y dentro de eso, pues establece cuáles son los requisitos que debe tener el empleado público para poder cumplir con las funciones y las responsabilidades que dependen de ese puesto. Así lo he experimentado, ¿verdad? Como le digo, tengo la experiencia de haber trabajado en el gobierno, tanto como representante fuera del país en 2 oportunidades, que las embajadas pues tienen también sus procedimientos porque lo que rige dentro de la embajada son las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Entonces hay procedimientos que hay que cumplir, ¿verdad? Como por ejemplo la caja fiscal. No importa si yo estoy en México, si estoy en Chile, si estoy en Austria, si estoy en Holanda, si estoy en República Dominicana o en Londres. La caja fiscal corresponde a un número que le da finanzas para que usted entregue su caja fiscal máximo cada 5 de cada mes, ¿verdad? Con los que están en el extranjero, pues son un poquito más flexibles en base a que la famosa maleta diplomática, pues tiene algunas restricciones en función de peso y algunas restricciones que se han dado por el asunto de contrabando y algunas otras cosas que han abusado, no necesariamente nuestros representantes en el extranjero, pero que sí se han dado casos de otros países. Entonces, los países anfitriones han ido limitando lo que corresponde a las valijas diplomáticas. Ahora, antes se hacían las transferencias con documentos escritos para que uno fuera al banco estatal del país receptor para hacer el cambio. Ahora ya le depositan, ¿verdad? O sea, han ido cambiando las dinámicas, pero siempre hay responsabilidades que hay que cumplir, ¿verdad?
¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Solo quisiera que usted dejara claro, que le entendiéramos realmente cuando estamos ante un funcionario público y ante un empleado público. Oh, bueno, la definición básica de los dos es servicio. O sea, ellos están para servirle a la nación, ¿verdad? Ahí no hay pierde. O sea, al ciudadano, no importa si usted vive ¿cómo se llama? En San Juan Cotzal o vive, ¿cómo se llama? En Coatepeque o en Jalapa o en la ciudad capital o en Escuintla o en el puerto de San José, qué sé yo, Santa Rosa. Eh, la función del primaria y fundamental del funcionario público eh, es servir. O sea, ahí no hay pierde, ¿verdad? Porque hay un espacio de poder donde la jerarquía va a desarrollar las obligaciones y las responsabilidades ante la sociedad, ¿verdad? No sé si le contesto, si queda satisfecho o quiere que ahondemos más. Es que usted mencionaba en cuanto a los perfiles de los puestos, entonces ahí creo que está enfocado el tema también que dejara un poquito más claro, doctor. Bueno, hay que investigar, o sea, si usted va a la oficina del empleo público, esa que queda enfrente del Club Guatemala, ahí están los perfiles que requiere el gobierno para cada una de las plazas. Entonces, si usted tiene sexto primaria, no puede aplicar para ser jefe de un departamento financiero, por ejemplo. Tiene que ser por lo menos contador y con estudios ¿cómo se llama? Para ser auditor, por ejemplo. Más o menos esa sería la dinámica en el aspecto de perfiles, ¿verdad? Estar comprendido de ciertas edades es cierto, o sea, hay límites, ¿verdad? O sea, tiene que tener más de 18, o sea, tiene que tener 18 años cumplidos y no más de 60 años, ¿verdad? O sea, si no, el Estado ya no lo contrata en plazas presupuestadas. Es posible que lo contrate por medio de un contrato y cumpla dentro de las funciones algo que se ha denominado la organización orgánica o la oficial y lo que corresponde a una organización funcional, que ahí es donde entran los asesores, contratan a alguien que sea especialista en computación, por ejemplo, ¿verdad? Donde no existe esa plaza, pero que necesitan a alguien que le dé mantenimiento y que esté atento a resolver los problemas que da el sistema, ¿verdad? Esos los perfiles, por ejemplo, agarre su constitución y mira cuál es el perfil para ser presidente, para ser diputado, ¿verdad? Eh, son mínimos los requerimientos, pero los tiene que cumplir. Y con los empleados públicos, pues hay un poquito más de exigencia, porque los otros son por elección pública, mientras que los otros usted va a pedir un espacio laboral dentro de la organización de la administración pública. Pero hay un manual de eso, ¿verdad? Y usted entra al gobierno, va a encontrar los perfiles que se requieren. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos queda un minuto. Muy bien, entonces les deseo muy feliz noche. Les deseo éxitos y por favor cualquier cosa, por favor a través de mi correo y están los foros de técnico y de dudas. Por favor no vayan a esperar a última hora para mandar sus trabajos, puede pasar cualquier cosa, se va la energía eléctrica, se corta el internet, se le traba la computadora, se le pierde el archivo. Entonces, resérveme por lo menos una hora o 20 minutos cada día de la semana para que el día domingo usted pueda subir a primera hora
o antes de las 6 de la tarde sus trabajos, que es el último plazo a las 11:55. Muy bien, feliz noche, es un gusto estar con ustedes y vuelvo a insistir, el curso está diseñado para que disfruten el proceso de aprendizaje y enseñanza. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, licenciado, mucho gusto. Gracias.